significa el código que está en el servidor, ¿sí? En el servidor web. Cuando diga el servidor, va a ser servidor web. No vamos a hablar de otro tipo de servidores, a menos que sea servidor de base de datos, SQL Server, ese tipo de cosas. Entonces, cuando un lenguaje está en el lado del servidor, no puede abrirse directamente desde un navegador, desde Chrome o el que utilicen ustedes. Vamos a hablar de Chrome. Simplemente se tiene que, porque un navegador, Chrome, por ejemplo, solamente entiende HTML, CSS, JavaScript, TypeScript y ese tipo de lenguajes. No entiende, por ejemplo, PHP. Entonces, lo que hace es el servidor web. Dependiendo qué lenguaje de programación vamos a utilizar, el servidor web procesa el código del backend y ya regresa una respuesta. Por ejemplo, en PHP, si ustedes trataran de abrir directamente un archivo de PHP, no entendería el navegador, entonces lo único que haría es mostrarles el código PHP. Pero si lo leen a través de un servidor web, en el caso de PHP es Apache, entonces Apache lo procesa, que eso quiere decir que lo ejecuta, digamos, y el resultado, que es HTML, es lo que le envía de regreso al cliente. El cliente en ese caso sería el navegador, el browser, Chrome. ¿Okay? Entonces, backend es lo que está del lado del servidor. Frontend es, y ahora sí, normalmente es la interfaz con el usuario, o sea, HTML, CSS, JavaScript, y lo que son hacer las peticiones al servidor. Peticiones de ir por datos, peticiones de grabar datos, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, en el temario, pues, mete todos los frameworks juntos, backend y frontend, y hay muchos frameworks que nada más son o de backend o de frontend. Por ejemplo, Laravel es backend, trabaja con PHP, internamente trabaja con PHP, pero solamente es para backend. Angular maneja más frontend, ¿okay? Del lado del cliente, hacer las peticiones, hacer la página web, o sea, el HTML y todo eso. Entonces, el chiste aquí es que ustedes puedan entender un framework de backend y un framework de frontend. ¿Cuál? Pues vamos a tratar de buscar, bueno, no lo vamos a buscar, ya sabemos cuáles son. Algunos que sean muy utilizados. Hay muchísimos y en un plan de estudio está un poquito mal listarlos porque de año en año pues pueden ir cambiando, ¿no? Pueden ir mejorando. Entonces, tal vez dentro de 5 años, si vemos ahí, por ejemplo, le pusieron el plan de estudios Laravel, capaz de que Laravel ya ni siquiera existe, ¿no? O ya no es tan común. Entonces, no es tan importante, en mi punto de vista, qué framework, porque al final de cuentas todos los frameworks trabajan de la misma manera o de una manera muy similar uno con el otro. ¿Okay? Muchas de las cosas, de los temas que vamos a ver ahorita, son cosas que ya vimos específicamente con los de multimedia, porque esa fue la materia que vimos el cuatrimestre pasado, pero pues una repasadita no les queda mal. También invitamos a los del quinto D porque pues se van a certificar en software y algunas de las cosas que vamos a manejar aquí se van a utilizar en esa certificación, entonces es bueno que lo repasemos. Por eso voy a hacer las cosas de cierta manera también. Y pues volver a repasar lo que es web, no hay problema. Para los del quinto A y quinto B, pues quedamos que necesitamos entender los frameworks para poder hacer el proyecto final, ¿no? Y pues al final de cuentas, porque es lo que tienen que saber, es lo que van a hacer en sus estadías. Esto es lo que les va a dar de comer, el desarrollo web. ¿Okay? Entonces más vale que lo sepan bien. Entonces, les decía, un framework. ¿Quién me puede decir más o menos qué es un framework? Sin que lo busquen en internet ahorita, ¿no? Denme su definición. Recuerden que supone que es asesoría, quiero ver cómo andan, para ver qué les ayudo. No lo voy a reprobar, Susi. Gracias, profe. No voy a calificar esta clase, ¿eh? Profe, es como, pues, un template, se podría decir, es como algo que ya está, una estructura que ya estaba.
Más o menos, aunque un template es una palabra muy pequeña para un Bueno, framework. sí, sería más como una estructura, ¿no? Que ya, Ujú. Ok, nosotros entendemos lo que es un lenguaje de programación. En inglés le llaman vanilla, vainilla. Le dicen vainilla porque vainilla es, según ellos, el sabor más aburrido de toda la nieve, ¿no? Entonces, cuando dicen que algo es vainilla, en otros aspectos también, pues no me voy a meter en esa parte, significa que es sin nada de emoción, sin nada de cosas adicionales, solamente lo básico, lo puro, ¿ok? Entonces, cuando decimos que programamos en PHP vainilla, o se maneja ese término en inglés, casi no lo he escuchado en español, o JavaScript vainilla, van a ver que estamos hablando de puramente JavaScript, puramente PHP o puramente el lenguaje de programación que queramos. Posteriormente hay lo que llamamos librerías. Una librería es una serie de métodos, procedimientos, funciones, como le quieran llamar, es lo mismo, que permite hacer las cosas más sencillas, pero están trabajando en una capa más arriba de lo que es el lenguaje de programación. Por ejemplo, si tenemos jQuery, jQuery es una librería. Bueno, existe un debate que si es librería o es framework, pero originalmente era librería. Entonces, ¿qué pasa? Que si en JavaScript yo utilizaba 10 líneas de código para hacer algo, con jQuery tal vez utilizaba 3 o 4 líneas de código para hacerlo. Pero al final de cuentas jQuery trabajaba sobre JavaScript. ¿Ok? Internamente, si ustedes ven el código jQuery, pues está utilizando JavaScript. Más que para ustedes es más entendible. Sería el equivalente a que, por ejemplo, en lugar de hacer una conexión a la base de datos, nosotros tengamos, o sea, cada vez que queramos algo en la base de datos, en lugar de estar haciendo eh, la conexión a la base de datos con las clases del lenguaje, tal vez hacemos un método chiquito que se llame conectar. Y dentro de ese método chiquito que se llame conectar está la conexión a la base de datos. Y si ese método chiquito que se llama conectar lo estamos reutilizando, pues técnicamente ya hicimos una librería muy pequeña, ¿no? No existe en el lenguaje de programación un método que se llame conectar. Es una librería que hicimos nosotros. Internamente en ese método de conectar ya está el query del lenguaje de programación. Entonces, si ustedes empiezan a hacer una librería con muchos métodos, pues ya están haciendo una librería. Aunque obviamente no la están haciendo pública, pero pues es una librería. Un framework si seguimos con el tema de librería, o sea, que son herramientas para hacer las cosas más fácil, el framework también les indica o les sugiere muy fuertemente, o sea, casi así tiene que ser, cómo deben de trabajar, cómo deben de estructurar su sitio web o su aplicación web o su API, cómo lo tienen que estructurar todo. No nada más la librería, decirle, aquí son las herramientas, sino tenemos que decir cómo trabajar. Entonces, librería es simplemente herramientas. Framework ya son herramientas con metodología, con ya soluciones, digamos, algunas soluciones ya prehechas para que estructuren su aplicación de cierta manera. Entonces, es más extenso el framework que lo que es la librería. Pero el framework incluye la librería porque también tiene esas herramientas. ¿Sí me queda claro o tiene alguna duda? ¿Sí me queda claro o tiene alguna duda? No, creo que está muy bien explicado. Ok, entonces, lo que vamos a hacer nosotros, vamos a empezar con el backend y posteriormente vamos a manejar lo que es frontend. El backend, pues si están viendo mi pantalla, ya saben cuál vamos a manejar. Vamos a manejar ASP.NET Core. ASP.NET es una herramienta de Microsoft para desarrollo de páginas web. Tiene muchísimos años. Sé que existe, y me imagino que entre ustedes también va a existir, el bando de los Microsoft y el bando de los anti-Microsoft, ¿no? En todos lados. No sé, así como algunos gamers, ustedes que digan, yo soy PlayStation y Fuchi Xbox, ¿no? Y los de Xbox, pues yo soy Xbox y Fuchi PlayStation. Capaz. Entonces, aquí, eso no significa que PlayStation o Xbox sea mejor uno que el otro, ¿no? En realidad, yo no sé.
Aquí hay herramientas de Microsoft y hay herramientas open source. La diferencia inicialmente era que Microsoft, sus herramientas eran cerradas. Obviamente tenía que adquirirlas, tenía que comprarlas y solamente corrían en servidores de Windows. O sea, un servidor Windows Server o algo así. Y obviamente si yo hago, por ejemplo, utilizo PHP, que es una herramienta abierta, pues lo puedo poner en un servidor Linux, lo puedo poner en un servidor Windows Server, lo puedo poner en diferentes lugares. Entonces, eso le da un poquito de ventaja a las herramientas abiertas. ASP.NET Core ya es libre y corre en diferentes plataformas. De hecho, es independiente de la plataforma. Lo que hace es cuando van a hacer la publicación del sitio y ponerlo en el servidor, pues crea todo el framework, lo crea directamente en los archivos y ya está todo incluido, digamos. Les puse aquí un sitio, si quieren copiarlo, si quieren abrirlo, para que vean más o menos lo que es ASP.NET Core. Aquí está abierto el sitio. Bueno, acá les pongo otra vez el link. Entonces, aquí pueden ver qué es el ASP.NET Core y entrar un poquito a ver cómo funciona y algunos tutoriales y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, se fijan, pues ya es open source. Pues esa es una gran ventaja. Corre en Windows, Linux, Mac OS, en donde quieran. Entonces ya es mucho más viable. ¿Okay? Y por acá dice que es free, ¿no? Por allá no decía que era free. Ok. Entonces, ahí se los dejo para que lo abran y lo lean un poquito. Entonces, yo he empezado a trabajar con ASP.NET Core. Anteriormente era PHP, pero he estado haciendo un proyecto con ASP.NET. Su conexión a SQL Server también es nativa, entonces pues todo funciona muy bien. Y muy importante, así les guste o no, .NET maneja todo lo que es la programación orientada a objetos muy bien. ¿Okay? Muy estructurada, tiene muchísimas funciones y herramientas para manejar programación orientada a objetos de la manera correcta, como se tiene que hacer. Igual Java, ¿no? Pero estamos manejando Java aquí. Pues así a mí se me hace muy bien ASP.NET Core. Lo que no me gusta mucho es la página de documentación de Microsoft, pero pues ya saben que Stack Overflow es nuestro papi y nos enseña todo, ¿no? Pues hay mucha documentación. Entonces, sí se lo recomiendo, y eso es lo que vamos a manejar. Del lado del backend. Del lado del frontend, vamos a manejar Angular, que está basado en JavaScript y TypeScript. Y pues también es muy popular. Entonces, de igual manera, una de las razones por las cuales manejamos el framework, el backend y el frontend separado, es porque podemos utilizar cualquier lenguaje de programación del lado del backend y es transparente para el frontend y viceversa. De tal manera que si yo tengo, por ejemplo, los que estamos viendo desarrollo móvil, tenemos una aplicación móvil, una app hecha en Android, pues también se va a conectar al mismo backend que una aplicación web. Esa es la gran ventaja. Si lo hacemos en una sola aplicación, por ejemplo, ASP.NET puede hacer toda la funcionalidad, toda la aplicación en ASP.NET, pero si yo quisiera conectar con Android, pues ya no pude. ¿Ok? Porque pues ya la aplicación me regresa una vista, ¿no? ¿Ya lo copiaron esto? Sí. Ya. Okay. Sí, profesor. Bueno, ahí para que se puedan leer un poquito. Ok. Bueno, vamos a entender un poquito lo que es MVC, que es un patrón de diseño. Patrones de diseño vienen siendo cuando existe un problema recurrente dentro de programación. Siempre está pasando lo mismo, ese tipo de cosas, originalmente, ¿no? Siempre tenemos el mismo errorcito, tenemos que hacer la misma acción. Entonces, hace mucho tiempo se dieron cuenta que
había ciertas situaciones que se repetían mucho. Entonces sugirieron posibles soluciones. Esas posibles soluciones son patrones de diseño. Ya un poquito más grande, el MVC es un patrón de diseño para desarrollo web que nos sugiere cómo estructurar nuestras páginas, nuestra aplicación web, de tal manera que que pueda ser se pueda expander, se le pueda dar mantenimiento fácilmente, se puedan agregar módulos, pueda crecer sin hacer un cochinero, ¿no? Entonces, MVC es el patrón más común que se maneja pues básicamente todos los desarrolladores web manejamos MVC o la variación que vamos a ver ahorita. Yo manejo la otra más bien. ¿Ok? Entonces, ¿qué es MVC? MVC significa Model View Controller. Ahí se los puse abajito, cuál es el view, cuál es el controller del modelo. Vamos a empezar por acá arribita. ASP.NET lo maneja de esta manera. Y también otros frameworks lo manejan de esa manera. De hecho, los alumnos de multimedia, cuando parte de su trabajo, desde el curso, era dar una demostración de algún framework y pues todos más o menos encontraban lo mismo, ¿no? Tenían un lugar donde ponían los routers y ese tipo de cosas. Entonces, cuando llega una petición de una aplicación web o una aplicación móvil no sabemos, llega la petición a través de Internet. Esa petición se le llama HTTP request. HTTP es el protocolo que se utiliza para la visualización de páginas web, Hypertext Transfer Protocol. En este caso, el request es una petición. Yo quiero hacer algo, o sea, el cliente quiere hacer algo, quiere leer los datos de productos de cierta marca, quiere leer un producto, quiere comprarlo, quiere enviar, grabar algo en la base de datos, diferentes cosas, ¿no? Entonces, todo eso se llaman peticiones, se llaman requests. Hay diferentes tipos de peticiones, de hecho hay muchas. Nosotros manejamos 4 normalmente. El get es consultar. Y ese término, pues ya lo más o menos manejamos porque pues tenemos en programación orientada a objetos, tenemos getters y setters. Y el get, es siempre leer, ¿no? Set, bueno, en este caso no es, el getter es leer. Tenemos el post. El término post lo entendemos porque posteamos algo, ¿no? A Facebook o a diferentes lugares. Entonces, post es enviar algo al servidor. Es una petición que yo envío para hacer una modificación a una base de datos o algo similar. El put es modificar y el delete pues es borrar. Entonces, en este caso, imaginémonos que el usuario tiene una aplicación web donde está viendo ciertos productos y le interesó un producto, entonces le da clic al botoncito de ver detalle. Y eso hace que se envíe la petición al servidor, porque obviamente los datos del producto no están en el cliente, ¿no? O sea, en el navegador, en el Chrome, están en el servidor. Entonces, lo que va a hacer el cliente, pues enviar la petición. Ahí si se fijan, se ve cuál sería una petición HTTP. http://mysite.com /products /1001. Más o menos así la petición. No es necesariamente, ustedes no necesariamente la ven. De hecho, estas peticiones las vamos a hacer internas, pero existe la posibilidad de que ustedes puedan hacer una petición. Permítanme un poquito. Espérense. A ver si consigo hacer alguna petición parecida. Ok, bueno, más o menos, ahí está la petición, ¿no? Está un poquito diferente la manera que lo manejan, pero esa es una petición. El servidor, controller, así, y ya. No me gustó mucho esa petición. Vamos a buscar otra. Vamos a ver esa cómo queda. Más o menos, está el servidor.
una serie de controladores, de routers, controladores, y aquí como que la información, ¿no? Entonces, esa es una petición, y cuando llega al servidor, cuando llega a la aplicación en este caso de ASP.NET, pero en realidad en todas las aplicaciones de MVC, el primero que la atiende es un router. Sabemos que router es una herramienta que redirige una petición hacia quien la tiene que atender. En el caso de un servidor físicamente, un router físico de redes, por lo que hace llegan los paquetes o las peticiones y pues se envían por diferentes rutas, que en realidad no sé mucho de router, ¿no? De redes. En este caso, el router lo que va a decir, ok, espérame, ¿qué es lo que me estás pidiendo? No, pues entonces lo que va a hacer el router va a leer esta parte del URL, donde dice products, y va a decir, ok, déjaselo envío, déjale paso la petición, déjale paso la bronca al products controller. Entonces ahí ya es cuando el controlador va a manejar lo que es la petición. Entonces, en realidad, una aplicación tiene muchos controladores. Cada controlador se encarga de diferentes partes. Si yo tuviera, por ejemplo, una módulo donde estoy mostrando información acerca de mis tiendas, de mis ubicaciones, entonces, pues, tal vez tengo Stores Controller. ¿Ok? Si estamos hablando del sistema de control escolar, tal vez tengo alumno controller, en materias controller, carreras controller, tengo muchos controllers. Entonces, dependiendo de lo que yo esté buscando, si le pongo utt.edu.mx, diagonal, carreras, diagonal, TIC, pues le voy a decir, ¿sabes qué? En carreras controller, encárgate de esa petición. ¿Ok? Entonces, en este caso, el router lo que va a hacer es recibir la petición y redireccionarlo hacia el controlador que es quien se va a encargar de contestar a esa petición. Obviamente, si pongo algo aquí para lo cual no hay un controlador correspondiente, pues marcaré un error, ¿no? Entonces, en este caso, la petición, ustedes no la ven, por default las peticiones son GET, porque voy a consultar, pero internamente puedo hacer una petición GET, POST, PUT, DELETE o diferentes peticiones. Entonces, esas peticiones las vamos a hacer desde nuestra aplicación. ¿Ok? Entonces, cuando yo hago una petición GET, que estoy consultando, se fijan aquí estoy consultando el producto 1001. Entonces, el controller, en el caso de .NET, igual muchos frameworks manejan manejan lo que le llaman acciones. Esas acciones son básicamente métodos. Recuerden, el término método, procedimiento, función es básicamente lo mismo, se llaman de diferentes maneras en diferentes lugares. .NET los conoce como métodos. ¿Ok? Pero método, si ustedes lo conocen como función, pues siempre que diga método piensen en función. Pero pues, en realidad son métodos. Entonces, tiene varios métodos que dependiendo de la estructura del URL, lo que venga aquí, sabe cuál acción va a contestar. De igual manera, si no hay un método que esté estructurado para esta misma acción, para este URL, entonces va a marcar un error. Por ejemplo, espérame. Si yo tengo la petición products vamos a ponerle brand Nike, NK digamos que es Nike. ¿Ok? Entonces, en este caso, se fijan, el controlador se va a llamar Product Controller. En Product Controller tiene que haber un método que se llame, obviamente se escribe de diferente manera, que reciba lo que es, por ejemplo, que se llame
Algo así. Aquí va a regresar a hacer voy a contestar a la petición. ¿Okay? Entonces, si no existe un método, hay que hacer más configuración. Ahorita se lo estoy poniendo muy sencillo, ¿no? Pero si no existe un método que se llame así, entonces esto no va a funcionar y pues me va a decir que no lo encontró. Pero suponiendo que sí lo encontró, o sea, que este controller sí existe y que sí hay una acción, un método que conteste a esta petición, y aquí pues el brand ID pues ya haría la consulta a la base de datos. Entonces, me va a caer error, pero si sí lo encuentra, pues me va a hacer el resultado, ¿no? Vamos para acá. Entonces, en este caso, en esta petición, si se fijan, viene products, es un get, entonces yo tengo dos gets aquí. Entonces, uno de estos dos tiene que corresponder, o contestar. Pero si se fijan, aquí como viene diagonal 1001, entonces quien lo va a contestar es este que está aquí, el get ID. A ratito que empecemos a ver controladores, vamos a ver cómo le decimos cuál va a contestar. Entonces, ese es el controller. El controller recibe la petición, ve cuál de las acciones tiene que contestar a esa petición, hace lo que tenga que hacer, en este caso va a ir a la base de datos y va a regresar lo que sería una vista. Ahorita regresamos a esta parte de aquí. Entonces, el getID lo que hace es, pues va a hacer uso de los modelos. Los modelos son las clases, es la capa de negocios, que así le llamamos anteriormente. Son los modelos de datos, son representaciones de los datos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos nuestra clase. Acuérdense que las clases pues, están normalmente definidas por un rectángulo, dividido en tres partes, el nombre de la clase, los atributos y los métodos. Entonces, en este caso, digamos que yo tengo aquí es un constructor que va a recibir el ID. Y esta clase, se conecta a la base de datos, ejecuta un query, selecta asterisco from product, por ID igual a un parámetro ahí. Y pues se supone que me trae los datos. Y ya ahora sí el producto, el método genera un objeto de esta clase ya con la información. Entonces, los modelos es donde están todas las clases, son las clases que tienen la conexión a la base de datos, que tienen la lógica de negocio. Toda la programación fuerte está de este lado. Y cuando ya tengo los datos, pues el controlador regresa lo que sería una vista, que la vista viene siendo, ahora sí, pues HTML, CSS, JavaScript en algunos casos, que ya el cliente, acuérdense que el cliente es el navegador, va a poder visualizar. ¿Okay? De igual manera, funciona al revés. Si yo tengo una vista o tengo un formulario para capturar datos, esa información se la mando al controlador, iría, digamos, al post va a la clase y aquí invocaría el método add, y el método add haría un insert into la tabla de products o lo que sea, lo graba, y tal vez le regresa, le dice, hey, controlador, pues regrésale un OK. Y el controlador va a decir OK, y aquí pues va a decir, que sí se grabó. ¿Okay? Pues el controlador es el punto intermedio entre la vista y lo que es el modelo. ¿Alguna pregunta? Es importante, es muy importante que este modelo lo entiendan. Entonces, si no lo entienden bien, pregunten. De igual manera, pues vamos a hacer ejercicios, ¿no? Entonces, respecto... A ver, Susi primero, y luego alguien que contestó por ahí. Susi. Creo que no fue Susi. no fui yo, profe. Sí, yo. Pensé que eras tú. Me duele que me haya confundido, Nana. Alguien tiene una voz parecida a la tuya. Arriba. Lo que estaba comentando era entonces, si el controlador que voy a mencionar es el intermedio, ¿no? Entre lo que es el modelo, que es el único que tiene acceso, en este caso, a la base de datos, y ya la vista es nada más la parte con la que interactúa el cliente, ¿no? Ajá. ¿Tu voz suena diferente cuando te hablas en inglés que cuando hablas en español, Perdón. Cuando hablas en inglés hablas más chiviada. Ok, sí, el controlador es el punto intermedio. El controlador recibe la petición, el controlador va por los datos, con los modelos, con ayuda del modelo, y el controlador envía la respuesta, que sería el view. Y es la manera en que interactúa. Si ustedes ven diferentes diagramas de MVC,
todos los van a ver con la misma estructura. El controlador bueno, es como que vas a través del controller. Este no me gustó. Ok. No sé por qué lo hicieron así. Entonces, el controller se encarga de ir a las bases, con los modelos, a través de los modelos para ir a la base de datos, en este caso MySQL, y va y viene con la vista. O sea, le manda información a la vista y la vista le manda datos si es que va a grabar. Y pues si se fijan, aquí está más o menos estructurado el patrón. Llega el browser, manda la petición, aquí tenemos el servidor, aquí le llama routes y dispatcher. No me acuerdo en qué, no sé en qué está manejando, pero todo esto de aquí de routes y dispatcher es el router de .NET, que por cierto es automático, no tenemos que configurar nada. Esa es una de las ventajas. Aquí, por ejemplo, hay otro, está un poquito más sencillo. El controlador le notifica, significa que le manda las modificaciones o los datos nuevos a la vista manda al controlador y el controlador manda los datos acá. Entonces casi todos los van a ver más o menos, bueno, creo que es el mismo. Los van a ver más o menos de la misma manera. ¿Okay? Depende del lenguaje de programación, depende del framework que estén manejando ustedes. ¿Ok? Entonces, ¿dudas? Por ahorita no, todo bien. Ok, entonces lo que vamos a hacer nosotros, no vamos a manejar puramente MVC, o lo vamos a manejar en dos frameworks separados. Del lado del backend vamos a manejar el controlador y el modelo, pero no la vista. Y del lado del framework vamos a manejar como controlador y la vista, pero no los modelos. ¿Okay? Vamos a separar un poquito más. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es un Web API, un Application Program Interface. La gran ventaja de manejar APIs es, bueno, para mí son dos. Y esto es, ¿cómo les voy a decir? No hay un consenso, digamos. O sea, yo estoy hablando con la experiencia que tengo en desarrollo web, experto, digamos, en cuál es la ventaja para mí de utilizar Web APIs en lugar de utilizar MVC. Una es porque el frontend y el backend se pueden manejar completamente separados, de tal manera que si tenemos un equipo de desarrollo, alguien se encarga de la parte del backend, puramente backend, y no le importa lo que hace el frontend, y por otro lado, el frontend no le importa en qué lenguaje está hecho el backend, simplemente se conecta, ¿no? Entonces, si tenemos desarrolladores, equipo de desarrollo, tal vez alguien haga el frontend, alguien haga el backend y no están chocando ahí. Nada más el backend le tiene que decir al frontend cómo son las peticiones, cómo estructurarlas. Hay una documentación. Por otro lado, como les decía, si pensamos hacer apps, o sea, móviles con Android o lo que sea, entonces necesitamos ese backend con APIs para conectarnos, porque la aplicación móvil, el app, no se va a conectar directamente a SQL Server, por ejemplo. Se va a conectar a un API. Entonces, si tenemos la idea de que posteriormente en nuestro proyecto, o en ese momento, el momento que estamos diseñando el proyecto, o posteriormente vamos a hacer, utilizar aplicaciones móviles, entonces mejor separarlo de esa manera. La otra es, pues, si queremos darle a nuestros clientes, por ejemplo, y ahora sí clientes, personas, empresas, la habilidad o a usuarios, la habilidad de consultar nuestra información, pues también hacemos APIs. Por ejemplo, yo he hecho sistemas donde el backend no es mío. Hace muchos años hice unos dashboards para una empresa donde obviamente yo no me podía meter hasta la cocina, como decimos, ¿no? No me podía meter hasta la base de datos. Ellos hicieron su backend con APIs y mi dashboard lo único que hacía se conectaba, hacía las peticiones, o sea, mándame la información de hoy, mándame esto, lo que sea, y me lo regresaba y yo ya lo graficaba o hacía diferentes cosas. Pero yo no podía meterme hasta su base de datos.
También he hecho, ¿cómo se llama? Proyectos donde la base de datos es de otro proyecto, de otro sistema más grande, y yo hago consultas a esa base de datos, solamente consultas, y hago el backend para posteriormente poder hacer aplicaciones, apps y ese tipo de cosas para conectarse a ese backend. ¿Okay? Entonces yo prefiero separar el backend del frontend completamente utilizando web APIs, y pues es ahora sí que es uno de los modelos, si no el más común, es el modelo de los más comunes que hay. ¿Ok? Entonces, todo funciona de la misma manera, exceptuando la respuesta. Hago la petición, está el router manda al controller, el controller atiende la petición. La única diferencia es que en lugar de regresar una vista, va a regresar un objeto de JSON. JSON es ahorita el default de cómo transferir información entre aplicaciones. Antes era XML, todavía se utiliza. Antes de eso era separado con comas, CSV, que era datos separados por coma, y así sucesivamente. Pero ahorita lo principal es JSON. Cabe mencionar que .NET va a generar los objetos de JSON con la misma estructura de los modelos. Ahorita vamos a hacer ejercicios sobre eso. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la clase Product y tenemos el ID, Description y Price. Automáticamente va a generar el objeto con ID, Description y Price. ASP.NET Core lo que hace es, como .NET me pide que las propiedades se manejen upper camel case, o sea, empezando con letra mayúscula, pero .NET sabe que la mayoría de los APIs empiezan lower camel case con la letra minúscula, entonces eso que está aquí lo va a convertir a minúscula, la primera letra, la va a convertir a minúscula. ¿Okay? Pero esa estructura es la misma que se va a generar. ¿Ok? Ok, profe. Entonces, todo esto lo vamos a hacer con .NET Core. Lo demás lo vamos a hacer, o sea, ya ahora sí las páginas web y ese tipo de cosas, lo vamos a hacer en Angular. ¿Ok? Entonces, no vamos a terminar la asesoría ahorita. Más o menos vamos a tomarnos como yo creo unas 12, 16 horas. No estoy seguro cuánto tiempo nos vamos a tardar. No quiero ponerle exactamente tiempo porque si necesitan ayuda, pues nos tardamos un poquito más. ¿Okay? Lo que sí les digo, no puedo esperar ¿cuántos son ustedes ahorita? ¿40 en la liga? 39, bueno, 38 porque yo no cuento. Entonces, no puedo esperar a todos a que todos hagan el ejercicio. Por eso lo estamos grabando y pues ya ahí lo podrían consultar después y terminar. Puedo darles un poquito de tiempo para que vayan haciéndolo, pero pues yo creo que sí entienden que no podemos detenernos en todo, ¿no? ¿Sí? Entonces, para esta asesoría, vamos a utilizar obviamente .NET, sea Visual Studio.NET, yo voy a utilizar el 2017, o algunas otras herramientas creo que Visual Studio Code también permite hacerlo, o Visual Studio 2019, el que ustedes quieran manejar, ¿no? Pero, pues, creo que ya lo probaron con la profe Trejo, ¿ah? Ya lo tienen listo. Sí, mi grupo ya lo probó, no sé los demás grupos. En el caso de la también, ya lo El A también, y el D lo vimos el cuatrimestre pasado, entonces, pues me imagino que no lo han borrado. Espero. O dijeron, ya no vamos a ver a Torres nunca más, y me acuerdo, ya lo borramos. Ok, y otra cosa que vamos a utilizar, que creo que todos tenemos, es el Postman, ¿verdad? Sí, profe. Ok. Sí, profe. Como vamos a hacer el backend primero, no tenemos frontend, entonces el Postman va a ser una herramienta que me va a permitir hacer las peticiones a lo que sería el backend y probarlas antes de desarrollar el frontend. ¿Ok? Si no, imagínense, pues nunca lo voy a poder probar. La puedo abrir en el navegador, pero solamente peticiones GET y se va a ver todo feo, ¿no? Entonces, Postman es una herramienta que vamos a utilizar. Ya todos la tienen, pues qué bueno.
Si quieren, después les paso este diagramita. Me tardé como una hora haciéndolo, así es que aprovechenlo. Entonces vamos a crear una aplicación nueva de .NET. Ahora en .NET, por favor. Vamos a crear un nuevo proyecto. Igual, puede variar porque pues, la versión y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces yo aquí tengo web.NET Core y voy a hacer una web application. Le voy a poner un nombre de asesorías 2021. La voy a grabar aquí en este foldercito. Todos tienen el ASP.NET Core. Me imagino que algunos no. En mi caso, no. Lo estoy descargando ahorita todo eso. Es que se supone que lo habían probado antes. Con la profe Trejo. Les falló ahí. No, de hecho sí lo vimos hoy con la profe Trejo, pero yo no la tengo el Visual Ok, Studio. esta es la parte donde no puedo esperarlos, ¿va? Esto lo voy a crear. Aquí lo que le voy a decir es que va a ser una aplicación, un API. ¿Bien? Se fijan, aquí tiene otros, ahora sí que tipos de proyecto. Aquí está el MVC, una web application es las viejitas, pero en este caso vamos a manejar API. ¿Listo? Y le vamos a dar OK. Y vamos a enfocarnos en el Solution Explorer. ¿Sí lo alcanzan a ver bien? Porque eso creo que no lo puedo hacer más grande. En mi caso, Sí, chiquito. se mira, sí, se mira un poquito pequeño. Ok, si Se no podría pueden hacer un poquito ver, zoom. es que no lo puedo hacer A ver, hacer que modifique mi super estadio que tengo aquí. Ok, ese es un poquito más grande. Sí, se mira mejor. Ok, bueno, ahorita lo cambio porque se ve re feo. Entonces, nosotros aquí nos vamos a enfocar en Solution Explorer. Aquí está la estructura de nuestro sitio. Si no lo ven, es aquí en View Solution Explorer o Control Alt L, o si no, tiene que estar. A veces está por acá arriba, si no, no está. Entonces, ya tenemos el Solution Explorer. Se fijan, aquí tenemos lo que es el folder de controllers. Esto que está acá arriba, después lo vamos a manejar. Dependencias es porque si vamos a utilizar algunas herramientas, hay muchísimas herramientas para agregarle a .NET. Por ejemplo, yo he utilizado herramientas para leer y serializar, que vamos a ver qué significa eso. JSON, he utilizado herramientas para mandar correos electrónicos, he utilizado herramientas para leer documentos de Word, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, dependiendo de diferentes herramientas extras que le quieran agregar a su proyecto, van a estar aquí en dependencias. Y aquí rápidamente está el startup, es un archivito de
C Sharp. No vamos a meter ahorita todavía aquí, después sí, pero todavía no. Entonces, tenemos los controllers. De hecho, viene un controller ahí por default, no sé si ustedes tienen, que se llama Values Controller. Ahorita lo vamos a checar, ¿no? Antes de eso, vamos a crear otras carpetitas como vamos a estructurar nuestro proyecto. Entonces, vamos a crear, botón derecho, el proyecto. Esta es la solución. La solución es, una solución puede tener muchos proyectos. En este caso, vamos a enfocar en el proyecto. Botón derecho, agregar, folder. Vamos a poner uno que se llama Data Access. Vamos a crear otra carpetita que se va a llamar Models. Otra carpetita. Le vamos a llamar Exceptions. Igual, no es necesario que así se llamen, así me gusta hacerlo a mí. Muchas de las cosas que le estoy diciendo no es necesariamente así. Es la que se llama View Models. Un View Model es un modelo. Acuérdense que los modelos son como clases, pero no es un modelo que representa datos, sino es un modelo que representa. Acuérdense que les dije que de acuerdo a cómo está el modelo de los datos, o sea, la clase, es como se va a generar el JSON. Entonces, en los View Models vamos a estructurar como, si queremos hacer un objeto de JSON que tenga mucho más complejidad. Entonces, por ejemplo, que tenga, no sé, los datos del alumno y aparte el CARDEX, ese tipo de cosas. Entonces, tal vez todo eso lo vamos a poner en el View Model. Es un modelo que simplemente lo vamos a utilizar para que se genere el JSON como yo lo quiero. Pero no voy a hacer el método, o sea, la clase en realidad, el modelo no lo voy a hacer de esa manera. Ahorita me van a entender un poquito. Entonces, vamos a tener esas carpetitas. De hecho, si ustedes lo corren, así como está, sin haberle creado ni siquiera las carpetitas, como os dije, esto ya tenemos aquí un Values Controller. Entonces, si lo corremos, dejen despierto a Postman porque siempre tarda mucho en abrir. También está tardando en correr. Cuando lo corren, va a crear una especie de servidor virtual. Está tardando el Postman y están tardando los dos. ¿Qué creen? No quiere abrir Postman. No quiere abrir, ahorita se van a abrir como 5 ventanas de Postman. Ah, ok. Se cierra esta cosa. ¿Qué onda con el Postman? Está dormido. Lo tengo en otra pantalla, pues no lo ven ustedes. Ok, esa es la aplicación que está corriendo. Bueno, todavía no corre. Y Postman está despertando. Ahí va Postman despertando. La aplicación tampoco corre todavía.
Está bueno. Ahí va. Está casi. A ver quién despierta más rápido. Boston le ganó. Ok, esta ya contestó. Bueno, en cuanto a la aplicación, si se fijan aquí, cuando lo corren, las siguientes corridas como que van a ser un poquito más rápidas. Se dice, crea un servidor virtual y les dice, esos son los IPs, los URLs para los servidores. Podemos utilizar este con el protocolo de SSL y este normalito, ¿no? Entonces, es el localhost, así como los que han visto PHP. Es el localhost, pero les genera un puerto. Y siempre va a ser el 5000 o 5001. Obviamente, ya cuando lo pasan a su servidor, ya en producción, pues aquí va a ser se van a conectar a su servidor, ¿no? Pues aquí vamos a tratar de hacer una petición. La cosa es que tenemos un controlador que se llama values. Entonces, vamos a decir el localhost. Quizá el que no tiene API values. Ahí se fija que está contestando el servidor y se fijan, ahí está. Allá por lo menos puedo ver que la aplicación está funcionando. Que values, pues me regresa nada más un arreglito con dos valores, ¿no? Pues no sé si lo están probando, capaz de que con ustedes corrió más rápido. Pero aquí ustedes van a poder ver la respuesta del servidor. En dado caso que tengan una excepción o algo por el estilo, pueden desplegar aquí en consola qué fue lo que pasó. Y aquí están viendo la respuesta. Y aquí pues estamos viendo, bueno, aquí estamos viendo lo que está pasando. Y aquí estamos viendo la respuesta. Status 200 significa que todo está bien. Tardó 2.24 segundos para traer la información. Es mucho. La siguiente vez va a tardar menos, 87 milisegundos. Y eso es lo que trajo. ¿Okay? Entonces, todos sabemos manejar Postman. Aquí ponemos el URL de la petición. Notarán que es igual. Puede ser localhost 5000 o 5001. Ambos van a funcionar. Aquí es el tipo de petición. Ahorita vamos a trabajar con puro GET. Luego es API. Siempre va a ser primero API, diagonal API, y posteriormente diagonal values. ¿Sí funcionó? Si no me contestan, voy a hacer como que... En mi caso no corre el proyecto. Eso es bueno. Ok, y de igual manera tiene otro controlador que si yo le mando, por ejemplo, aquí 1, lo contesta otra petición y me regresa esto, ¿no? Bueno, vamos a dejar de correrlo. El Values Controller, si lo abrimos, sí necesito que hagan que funcione. Y como les digo, la prueba principal es esta, que puedan correrlo y que el controlador de values funcione. Ese se lo ponen ahí para la prueba, para hacer pruebas. Bueno, para probar que el proyecto se creó bien. Si se fijan, aquí tengo mi controlador. Acuérdense, en .NET using significa que estamos utilizando un namespace. En Java se manejan paquetes, se llaman packages. Es simplemente una agrupación de clases. Entonces, y nosotros tenemos nuestro propio namespace, que es nuestro propio, en el caso de Java sería package. Y aquí tenemos nuestros controladores, perdón, nuestras acciones. Aquí, perdón. Y normalmente va a haber 5 acciones. La que me traiga todas las, una lista de un listado de productos o lo que sea, que sería el get.
Si yo le mando el ID como parámetro, me va a traer nada más un solo registro. Si le mando datos y es este tipo post, pues va a grabar. Si le mando para editar, si le mando para borrar. ¿Okay? Entonces, vamos a hacer un controladorcito, pero antes de hacer un controlador, vamos a hacer un modelo sencillo de datos. Entonces, en modelos, vamos a darle botón derecho. Cierro esto que está aquí. Vamos a agregar una clase y le vayamos a llamar product. A mí el namespace no me importa, porque no me gusta andar teniendo que decir, ¿sabes qué? Métete al namespace, etcétera, etcétera, punto models. Entonces, a mí me gusta ponerle quitarle el namespace. .NET maneja regiones. Vamos a hacerlo de la manera sencilla. .NET, que sería, me imagino que todos vieron algo parecido a esto. Aquí les estoy diciendo que la propiedad es pública, que es ID, que es entera y que puede leerse y escribirse. Bueno, vamos a hacerla no tan sencilla, para que me lo entiendan un poquito. Para regresarnos al tema de encapsulación. Me olvidó que también tenían que ver esa parte. Entonces, cuando manejamos encapsulación, hacemos los atributos privados. Y .NET nos pide o nos sugiere que manejemos un guión bajo al principio del atributo. Script. Tenemos esos tres atributos, ID, descripción y precio. Los voy a seleccionar y los voy a encapsular. Le voy a dar botón derecho, Quick Actions y en Refactoring. Y los voy a encapsular. Aquí dice Encapsulate Fields, me da dos opciones. Que utilice la propiedad, quiere decir que va a borrar los atributos y va a generar eso que está aquí, o sigue utilizando los fields. Le voy a dar la segunda, nada más que esto lo voy a pasar acá abajito. Pero rápidamente, las regiones no afectan el código, simplemente son regiones que yo puedo colapsar, de tal manera para enfocarme en una parte del código, en un método tal vez, y colapso todo lo demás, y así está más limpio la manera de trabajar, ¿no? Pero nada más sirven para eso. No modifican el código. Entonces, por ejemplo, si nos acordamos de procesamiento de objetos, los atributos son privados, quiere decir que solamente pueden ser accedidos desde la clase, dentro de la clase. Y las propiedades son en .NET se llaman propiedades, en Java se llaman getters y setters, y la mayoría de los otros lenguajes se llaman getters y setters, y son métodos. En el caso de .NET lo maneja como propiedades. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la propiedad que es pública, la podemos acceder desde fuera de la clase, ID, y cuando la leo, en realidad me regresa el ID, el atributo. Y cuando lo asigno, el valor que le asigno, se va directamente al atributo. Entonces, esto pues, sería el equivalente, si lo hiciéramos en Java, por ejemplo, voy a poner así en comentario, porque pues, no va a funcionar, ¿no? Si lo hiciéramos en Java, sería algo así como
Pues eso sería en Java. Pues se fijan, pues viene siendo lo mismo, ¿no? Entonces, cuando hago el get, en el caso de Java, cuando invoco el método getID, me regresa lo que es el atributo ID. Cuando leo la propiedad ID, no es un método, es una propiedad, entonces nada más punto ID, sin paréntesis, me va a regresar el atributo ID. Y cuando le asigno el valor, ese valor se le va a asignar al atributo. Igual, le voy a decir ID igual a tal cosa, no le voy a decir ID y paréntesis. No utiliza métodos, utiliza propiedades. ¿Alguna duda con eso? No. Ok. Profe, ¿cómo hizo para No, creo que no. encapsularlo? Lo Para seleccionó. actualizarlo es botón derecho, Quick Actions and Refactoring, te van a salir varias opciones. Es esta. Encapsulate Fields. Ok. Gracias. Ok. Entonces, ¿eso ya lo puedo colapsar? Gracias. Ok, voy a crear otra región. Te voy a llamar class methods. Métodos de clase son aquellos que se invocan directamente a partir de la clase. Como ustedes saben, aquí no se va a ver bien, pero el console.writeLine es un método, writeLine es un método de clase, puesto que lo estoy invocando a partir de la clase console. No estoy creando un objeto. ¿Okay? Esos serían instance methods que también vamos a hacer. En este caso voy a hacer un método y para que el método sea de clase le ponemos la palabra clave static, bien escrita. ¿Okay? Y en este caso, este método, los que estamos viendo, quinto A y quinto B, acuérdense que estamos trabajando con ArrayList. Les dije que aquí en .NET es list. Vamos a regresar una lista de products. Vamos a llamar getAll. Y vamos a crear la lista. Entonces tenemos un método que me regresa una lista de objetos de la clase product. Igual, lo podemos asociar con Java, los que vieron Java. Con C++, no me acuerdo, la verdad, de C++ ya. Y pues nada más que aquí en .NET es list, pero es lo mismo. Y vamos a llenarle unos productos. Tengo que crear el constructor, si no, no va a funcionar. Aquí también pueden crear el constructor, generarlo, botón derecho, Quick Actions and Refactoring. Ok, tengo esto. Y voy a generar el Generate Constructor. Creo que también le pueden dar botón derecho ¿no? Ok, no. Aquí era pues. Vamos a tener dos constructores. Acuérdense que cuando tenemos dos constructores, dos métodos, incluyendo los constructores, se le llama, ¿alguien se acuerda cómo? Cuando tenemos dos métodos que tienen el mismo nombre, pero diferentes argumentos, ¿alguien se acuerda cómo se llaman? Ay, le voy a decir al profe de Trejo para que lo regañe. Tema sobrecarga de operadores. No lo había escuchado. Hace raro. Operator overload.
cuando tienen un método, que el constructor es un método especial, pero es un método que tiene dos, de que está dos veces, pero tiene diferentes argumentos, se le llama sobrecarga de operadores. Se vale, pero tiene que tener diferentes argumentos. De hecho, C# me permite hacer esto. Yo le pongo 3 diagonales y me genera una estructura de ayuda. Por ejemplo, aquí me puedo poner creates an empty object. Y ese que es aquí, yo le puedo poner 3 diagonales, pues se fijan, me va a poner la estructura con todos los parámetros, los argumentos. Puedo poner creates an object. Aquí yo puedo poner una descripción que yo quiera, ¿no? Product. Product. Entonces, al hacer yo esto, igual lo estoy grabando en video entonces para que lo puedan ver después. Al hacer yo esto, yo aquí, cuando le digo, le agrego un nuevo producto, se fijan, me va a decir que hay dos sobrecargas. La 1 de nada, la 1 de 2, perdón, no recibe argumentos y crea un objeto vacío. Este creates an empty object fue lo que yo le puse aquí. Creates an empty object. Okay. La 2 de 2, si yo aquí le pongo la flechita, o empiezo a escribir argumentos, valores, me va a decir crea un objeto con data de los argumentos. Y me está diciendo que el ID es el product ID. Toda esta información que está aquí abajito fue lo que yo le puse en la ayuda. Entonces es bueno como desarrollador utilizar, ponerle, a veces nos da flojera, pero ponerle los comentarios para que posteriormente otro desarrollador que te dice en nuestras clases sepa qué hace cada cosa. De igual manera, aquí en me puedo poner es una lista con todos los productos. Entonces aquí le voy a decir, en .NET igual cuando empiezo a escribir uno de los argumentos, por ejemplo el 1001, se cambia al segundo, a la primera sobrecarga que reciba por lo menos un argumento, que en este caso sería la segunda. Entonces ahí me está pidiendo el ID, ahí me está pidiendo la descripción, y ahí me está pidiendo el precio. Voy a agregar eso. En .NET es más rápido escribir porque si se fijan, déjenme digo todas las teclas que estoy escribiendo nada más. L. Punto. Paréntesis, no es cierto, era la A. Paréntesis. N. Espacio. Paréntesis. Y ahora sí tengo que escribir, ¿no? Entonces, el editor me ayuda mucho a escribir y más pongo L.add.new product y ya empiezo a escribir. Ahí tengo los productos. Obviamente estamos imaginando que bueno, estamos imaginando ahorita, pero posteriormente nos vamos a conectar a la base de datos y traernos la lista de productos de una consulta, ¿no? Ahorita por lo pronto lo estamos haciendo, lo estamos simulando. ¿Alguna duda con esa clase? No, ahorita todo bien. Antes .NET tenía para generar el diagrama de clases, pero creo que ahorita ya no. Después busco uno para crear el diagrama de clases.
Ok, entonces ya tenemos esa clase. Ahora vamos a hacer su controlador. Pues voy a ir al folder de controllers, le voy a decir add controller. Y voy a seleccionar un empty controller para yo hacerlo todo. Ok. Y le voy a poner product. Singular. Pues singular, no, plural. Voy a poner singular. Ahora está generando. Okay. Entonces, se fijan, les había dicho que existía un router, pero el router está por default ya en el framework. No hay que modificar nada. Se fijan, aquí tiene cuál es la ruta que maneja. Y la ruta que maneja es lo que vimos aquí. Pues el nombre del servidor, o sea, la dirección del servidor, luego, bueno, hasta aquí. Luego API. Y luego ahora sí el nombre del controller. En este caso el nombre del controller pues va a ser ¿cómo se llama? Product controller. Bueno, product, nada más. ¿Ok? Y lo vamos a hacer nuestro controlador para regresar el get. Cuando ustedes crean un controller les genera, pueden generarlo con todos los datos, pero ahorita lo vamos a hacer, nosotros vamos a hacer todo, ¿no? O sea, pueden generarle el esqueleto si quieren. Result. Vamos a poner get. Vacío. Y aquí lo que voy a hacer yo es, no voy a regresar el objeto de product, un objeto de la clase product, porque yo lo que quiero es una lista de la clase product. Entonces, voy a crear un view model, un modelo de vista, que es el que me voy a encargar de que quede, que es como quiero que se maneje. Entonces, aquí en view models, voy a agregar una nueva clase nada más. Le voy a llamar product. Aquí se va a hacer plural, product list, view model. Le voy a quitar también el namespace. Y aquí voy a hacer mi clasecita más sencilla todavía. Nada más voy a manejar dos cosas. El status, que a mí me gusta poner siempre el status, 0 si todo regresó bien, un valor diferente a 0 si es que hubo algún error. Y una lista de productos. Se va a llamar products. Aquí le estoy dando la estructura de cómo quiero que se genere el JSON. Va a tener status y va a tener product. ¿Ok? ¿Alguna duda? Ok, sí, está bien. ¿Ninguna? Todo claro, profesor. Ok, entonces me voy a regresar a Product Controller y lo que voy a hacer yo aquí es crear un objeto de la clase Product List Controller. Product List View Model. Y le voy a poner nada más VM, así como objeto. Le pongo así porque en todos manejo diferentes view models, pero yo siempre le pongo el nombre de VM. Entonces vamos a crear un producto, una vista nueva. Le voy a decir que el status, digamos que sí lo encontré, va a ser 0. Y la lista de productos se va a llenar
de la clase product el método getAll. Pues de ahí lo va a llenar. Y lo que voy a hacer es regresar. Ok. Ese es un resultado del método, que quiere decir que todo estuvo bien. Quiere decir que lo encontré. Si se fijan, va a regresar este que regresa todo ok, status 200 ok. Quiere decir que cuando yo lo haga la petición, va a regresar un status 200 ok. ¿Okay? Puedo regresar errores si es que no encontré lo que sea, pero en este caso voy a regresar ok. Y pues voy a regresar el view model. Lo voy a correr. Ahí está esperando ya está corriendo, ya está listo el servidor virtual, pero ahí está. Así, creemos que el controlador se llama product singular, ¿verdad? Entonces, si se fijan, ahí ya me está regresando la lista de productos, el status en 0, la lista de productos. Ahora, como les dije, .NET Core convierte la mayúscula a minúscula. Se fijan aquí en el list view model, yo tengo status con mayúscula y la product con mayúscula porque son propiedades. ¿Okay? Las propiedades se manejan con mayúscula. Pero .NET Core lo convierte en minúscula porque la mayoría de JSON se maneja con minúscula. Y este ID description price, pues es exactamente la estructura de las propiedades, no de los atributos. La estructura de las propiedades en .NET. ¿Ok? Entonces, si se fijan, estuvo sencillo, ¿no? Porque ya .NET, ASP.core, ASP.NET Core, hace casi todo. Bueno, no, o sea, tenemos que hacer muchísimos store procedures y cosas a la parte de la capa de negocios, pero la parte de la estructura de la aplicación es sencillo. ¿Alguna duda? Creo que no, profesor. ¿Está sencillón? Pues por ahorita parece que sí. Me atrasé un poquillo, pero ahorita checo la grabación de nuevo. Entonces, por ejemplo, si aquí yo le digo, no sé, para medio feo eso, ¿no? Pero, por un decir. ¿A cuánto está el dólar? Aquí desde la ventana no puedo ver. Sí, no es cierto. En la casa de cambio abajo, pero no se ve. Ok, vamos a ponerle 20.50. Entonces tengo una propiedad que no es de un atributo, simplemente es calculada. Pero volver a correr. Obviamente así no manejaremos el tipo de cambio, pero nada más estoy enseñándole las propiedades. Igual, ya que vea yo que ya está el localhost listo, es cuando ya puedo hacer otra vez mi petición. Entonces, se fijan, ahí ya viene el price y price en local, cuesta 26 centavos. Muy exacto, pero 91,95. Ah, ¿por qué se repuso? Bueno, voy a quitar esto, no era para que se viera que es la estructura de las clases la que está manejando. Ok.
Entonces, voy a crear otro constructor que esté simulando que está trayendo la información de la base de datos. Y vamos a suponer que solamente existe el 1, 2 y 3. Pues aquí va a estar medio raro. Obviamente después lo vamos a arreglar. Pues lo que quiero hacer aquí es que si no encuentra el producto 1, 2 o 3, me va a mandar un mensaje de error. Entonces, yo aquí en excepciones voy a crear una clase que se va a llamar record not found. Esto pues obviamente lo hemos hecho en otros. Es como trabajo yo, entonces los que hemos visto PHP, pues hemos hecho algo similar, ¿no? Igual le voy a quitar el namespace. Esta clase va a heredar de la clase exception. En .NET la herencia son 2 puntitos. Quiere decir que record not found exception es una excepción. Entonces le voy a poner... La voy a hacer más sencilla sin regiones. Así rápida. Y un mensaje muy genérico. Ok, entonces ahí medio feo, para hacerlo más rápido. Me gustaría ponerlo en regiones, ese tipo de cosas. Pero esa es la excepción. Entonces aquí voy a simular que lo encuentro o no lo encuentro, ¿no? Pero no quiero hacer toda la consulta. Entonces la consulta va a ser nada más que el 1 si existe. O sea, si encuentro el producto 1 y si no encuentro el producto 1, no existe, ¿no? Entonces, voy a decir, si ID es igual a 1, voy a construir el objeto. De hecho, 1001, ¿no? ID igual a... Bueno, estamos simulando como que estamos yendo a la base de datos por el producto. Size igual a 5.5. Y si no, va a disparar una excepción. Voy a poner ok, entonces aquí después vamos a hacer la consulta a la base de datos. Si la encuentra, pues todo perfecto. Si no la encuentra, pues va a marcar una excepción.
¿Todo bien? Sí, profe, todo bien. ¿Sí? Ok, voy a crear otro view model para errores. Entonces voy a decir botón derecho, add class en view models y le voy a decir error view model. Ahora aquí quiero manejar algo que se llama herencia. Otra vez ya lo hemos visto, pero herencia, acuérdense que es cuando creamos una clase que utilizamos nada más para cuando tenemos varias clases que tienen atributos compartidos. Entonces, por ejemplo, Error View Model, sé que es algo sencillo, y Product View Model tiene el atributo status. Pero imaginemos que tuviera más. Entonces, lo que voy a hacer en realidad, voy a crear una clase que se llame JSON View. Y JSON View Model va a tener ese atributo. Entonces la clase Product List View Model va a heredar de JSON View Model. De igual manera, Error View Model va a heredar de... Igual, así es como me gusta estructurarlos a mí. Entonces, esta clase, aparte de tener el status, va a tener error message. Entonces, aparte de tener el status que está heredando de JSON View Model, va a tener también error message. Ok, entonces me voy a regresar al controller y voy a crear otra acción. Aquí también le pueden poner que este es un HTTP GET, el tipo de petición. En el caso del GET no es necesario, pero lo pueden hacer. Entonces vamos a hacer otro aquí. También se va a llamar GET, pero va a recibir el ID. De igual manera le pueden poner que es un HTTP GET. Este no es tan necesario, puesto que solito sabe que es. Pero en este caso le estamos diciendo que va a recibir un parámetro que se llama ID. Eso no lo podemos guardar aquí. Bueno, le voy a decir try, porque como el constructor regresa una excepción, y le voy a decir que cree un nuevo product. Y le voy a mandar el ID que recibí como parámetro. Pues sabemos que si me genera una excepción, se va a ir al catch. Y en el catch, yo voy a ver si se disparó el record not found exception. ¿Bien? Si no se disparó la excepción, yo lo que voy a hacer es, ok, entonces voy a crear perdón, no es cierto, no he creado el view model. Entonces voy a crear otro view model que se va a llamar product view model. El otro se llama product list, este se llama product. De igual manera, hereda de JSON view model, y aquí no va a tener un producto.
Pues en este caso los view models son muy sencillos, pero después se puede hacer uno un poquito más complejo que traiga, por ejemplo, a mí me gusta si mi formulario tiene, digamos, la tabla de género, la tabla de estado civil, la tabla de, o sea, diferentes cosas que quiero que se ponen en combo boxes, me los traigo una sola vez. Entonces hago un view model que traiga una lista de géneros, una lista de estado civil, una lista de nivel académico y así sucesivamente. Y ya me lo traigo una sola vez y de ahí lo leo todo. Entonces, tengo el view model, el product view model. Se fijan, ya tengo estos 4 que está aquí. A mí me gusta ponerlos en folders. Entonces, por ejemplo, aquí le digo products. Y por ejemplo, este y este, yo los paso para acá. No les pasa nada, como no tienen namespace, no importa en qué folder los acomode. Pero así yo ya voy estructurando un poquito más mis modelos y mis excepciones y todo. Mis view models también. Entonces, nos regresamos a ver el controller. Si sí encontré el producto, lo que voy a hacer es crear un product view model. Voy a decir que el status es 0 porque lo encontré. Y el producto pues es P, que es el que busqué. Y regreso. Return. OK. View model. Si no, entonces voy a crear un error view model. A mí me gusta ponerle EVM. Yo voy a decir EVM.status. También tiene status porque también es un JSON view model. Voy a poner status 1, que es que no lo encontró, ¿no? EVM.error message va a ser igual que me regresó la excepción. Creo el objeto de excepción. Message. Y pues regreso, return. Ok, sigue siendo OK porque sí hubo respuesta del servidor. Simplemente que la respuesta es que no lo encontró, pero sí hubo respuesta del servidor. Entonces va a regresar EVM. Se fijan, aquí también estamos separando las tareas en capas. El controlador está relativamente sencillo. Nada más crea el view model y carga los productos. El método getAll es el que se encarga de traerse los productos. Pero si se fijan, el método get está sencillito. El método get con ID también está sencillito. Solamente trata de crear el producto. Si lo puede crear, pues regresa el producto. Si no lo puede crear, pues regresa el error, la excepción. Porque el constructor se encarga de hacer otra parte del trabajo. Vamos a correrlo. Acá anda. Acuérdense, tenemos que esperar a que esté listo el servidor virtual. Ahí está listo, entonces le voy a mandar el 1001. Se supone que sí lo va a encontrar de la base de datos. Entonces me tiene que traer el resultado del producto. Ese lo ordena alfabéticamente, no se preocupen. Entonces el status y está el producto. Si le mando uno que supuestamente no existe, por ejemplo el 1004, me va a mandar... Ahí no debe estar eso. What happened? ¿Qué tiene? Aquí dice message 1. Entonces un override. Aquí cuando lo creé se cambió 1 porque estaba tratando, lo cambió porque en la clase exception existe.
pero no queremos hacer el override. Ok, está listo. Ok, ahora sí. El estatus es 1, no puedo encontrar el registro para el ID 1004. Entonces, asumiendo que ya estoy conectándome a la base de datos, encuentro un registro que sí existe, me trae los datos. Encuentro un registro que no existe, de hecho sería cualquiera, me va a decir que no lo encuentro. Y yo ya del lado de mi frontend, pues me regresa a 1, bueno, me regresa cualquier cosa que no sea 0, y yo voy a saber que es un error, entonces voy a poder leer error message y desplegar esto de alguna manera al usuario. Si le mando esto y el estatus es 0, entonces yo sé que sí traje el producto, entonces puedo leer el producto y desplegarlo. ¿Ok? ¿Cómo ven? Entonces, otra vez, repasando, los view models simplemente van a ser, lo hacen los modelos que se van a utilizar para generar el resultado que se va a ver. En el caso de la API, si no, en MVC, pues lo que se va a poner en la página web. ¿Ok? Entonces, los view models se van a hacer para cómo va a quedar estructurado esto. ¿Ok? Por otro lado, el controller pues tiene varias acciones, ya hicimos dos. Aquí está el get, que si yo le mando una petición que es un get nada más sin ningún parámetro, me va a regresar un list view model con una respuesta de OK. Si yo le mando el ID, que sería el parámetro ID, entonces, bueno, lo que le mande sería ID, ¿no? Lo va a recibir, si lo encuentra el producto, va a regresar el producto en un view model, si no, va a regresar el error en otro view model. ¿Dudas? No, profesor. ¿Vamos bien? Sí, hasta aquí todo bien. Sí. Ok, entonces el lunes lo que vamos a hacer es ahora sí tratar de conectarnos a la base de datos. Entonces tengan el SQL Server listo. De acuerdo, profesor. ¿De perdón? Ah, que de acuerdo. Ok. Bueno, entonces, si se fijan, a mí me gusta mucho ASP.NET Core porque pues no hubo mucho problema en crear los controllers ni los view models ni ese tipo de cosas. Todo está bastante entendible. Algunos de sus compañeros del D, ¿todavía están ahí o ya se fueron? Ahí andan los del D. Aquí estamos, aquí estamos. Ok. Aquí estamos. ¿Se acuerdan de que el cuatrimestre pasado que ustedes empezaron a ver frameworks? En algunos frameworks tenían que especificar todas las rutas, ¿no? Todo el router. Y tenían que hacer más cosillas, más configuración. Sí, de hecho había un archivo donde se especificaba cada ruta a veces. Ajá. Entonces, aquí es un poquito más, más sencillo. De hecho, esa especificación de rutas está aquí, pero ya viene el controller por default. Y pues está aquí y posteriormente va a estar acá. O sea, aquí le voy a poner otra cosita para cuando ya son acciones específicas, que también lo vamos a hacer. Entonces, se pone arriba de cada método. Es más sencillo. Como les digo, si ustedes crean un controller nuevo y con la estructura con read write actions, ya se lo va a crear más o menos como el various controller con el get. Aquí, bueno, lo pone, pues no es necesario ponerlo. Get, el get con el ID, el post, el put y el delete. ¿Okay? Después vamos a ver esto, cómo mandar recibir los datos del body. Una forma. ¿Okay? Entonces ahorita hicimos estos dos. Bueno, nos falta hacerlo con conexión a base de datos, ¿verdad? Pero hicimos esos dos. Entonces ustedes cuando vayan a crear un nuevo controlador, no es necesario que lo creen vacío, pueden crearlo
con las acciones básicas. Y ya les va a crear esto y ya ustedes nada más pues, modifican algunas cosillas. ¿Dudas? No, No, profe, todo bien. Hasta aquí todo bien. Ok, entonces nos vemos el lunes igual a las 4. Voy a tratar de agregarlos al grupo, a este grupo que puse, pero pues son muchos, pero voy a agregarlos, ¿no? Para que ya salga directamente, profe. pero va a ser lunes y miércoles de 4 a 6. Dime. Es que como se está grabando la clase, si le queremos volver a checar, ¿cómo le haríamos? Porque como, por ejemplo, hay unos que no están en el grupo, no sé si no están todos. En mi caso, no estoy en el grupo y no podría rever la clase. ¿Por qué no estás en tu grupo? En no me deja, como no me deja abrir el chat, supongo que es por eso de que no estoy en este grupo. Es En llamada directa, no es grupo, por eso no te aparece. No, o sea, yo voy Ok. a invitarlos a todos. Así como ustedes pertenecen a sus respectivos grupos, nada más que no los alcancé a agregar ahorita, pero ya ratito me voy a poner a leer las 3 listas de alumnos y agregarlos, invitarlos pues para que ya sean parte del grupo. Ok.